tal, hermanos? ¿Cómo les va? Dios les bendiga, ¿no? Nuevamente, gracias a Dios, nos podemos volver a reunir, ¿no? Con los hermanos del Señor, que están siempre presentes en todas las cosas, en todo lo que hacemos, movemos, ¿no es cierto? Siempre Dios tiene a alguien que nos acompaña, ¿no? Y que está con nosotros en todo momento. Nosotros, gracias a Dios, vamos a tratar de seguir estos estudios que habíamos empezado, ¿no? Con el Pentateuco. Hoy entraríamos al video número 40, donde nos tocaría entrar a través de uno de los mejores libros de la Biblia, cuando cuenta esas historias tan lindas, que es el libro del Éxodo. El Éxodo en sí habla de la misma palabra misma la dice, es el exilio que tuvo el pueblo de Dios a través de la mano de Moisés, ¿no? Que Dios había elegido de aquellos tiempos. Gracias a Dios nosotros pudimos ver la relevancia, ¿no es cierto?, de que cómo viene trabajando siempre nuestro Señor Jesucristo a través de sus siervos, a través de la nación, a través de los pueblos. Vimos a lo último la bendición de Jacob para cada uno de sus hijos. También habíamos cerrado este estudio en el sentido de mostrar de la tribu de Dan, que fue una tribu que prefirió la hechicería antes de seguir a su Dios, nuestro Dios. Y después, con el tiempo, ellos trajeron esa doctrina, ese paganismo dentro del pueblo cristiano, que es lo que hoy en día nosotros también vamos viviendo. Porque todo tiene un principio, todo tiene un nacimiento, y nosotros es lo que estamos viendo ahora a través de la palabra. En el principio, lo vimos con todo el capítulo, los 50 capítulos, ¿no?, del libro de Génesis, y ahora vamos a empezar con el 1 de Éxodo. Pero antes de empezar, primeramente vamos a orar, como Dios siempre manda, para que nos guíe, nos dé su entendimiento. Pero en esta oración también nosotros tenemos que presentarla a Dios y consultarla, ¿no es cierto?, para que Él sea la guía, el ayudador de todas las cosas. Uno de los videos que subimos hace poquito, en estos días atrás, fue una presentación de la hogareña de Esquel. Esa hogareña de Esquel, que se llama Casa Dios Trevel, hogareña de Esquel. Ahí Dios nos enseña a través de eso de que, así como en los principios cristianos se empezaron a hacer reuniones en casa de familia, y después vinieron los templos, que lo decimos, o las iglesias, o las casas de oración, ahí es lo mismo que sigue haciendo Dios siempre con nosotros. Damos gracias a Dios por esta hermana, ¿no?, que abrió su puerta. Le damos gracias a Dios por el hermano de ella, hermano Carnal, fue quien nos llevó ahí, y a través de la intervención de nuestro Señor Jesucristo empezamos a hacer reuniones. Haciendo reuniones vinieron almitas, fueron conociendo al Señor, se hicieron salvos. Y todo eso dice la palabra de Dios, que Él va haciendo un libro de memoria. Y en ese libro de memoria, obviamente que está la hermana, obviamente que está todo como Dios preparó, pero no para la gloria de los hombres, sino para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, que Él en todo momento, en todo lugar y en todo tiempo, Él anda buscando a aquellos que le buscan en espíritu y verdad. Es cumpliendo los principios de la palabra de Dios, cuando Él mismo nos dice que Él está buscando a adoradores, adorar en espíritu y verdad. Gracias a Dios, ¿no?, por esto que podemos hacer. Gracias por ese video, bien caserito. El video se nota cuando la hermana pasa adelante, se cruzan, pero bien caserito, como para mostrar que aquellos que dicen que no se puede hacer una hogareña, que no puede ser una casa, nosotros en los principios de Dios y con la guía de nuestro Señor Jesucristo vemos que sí, todo nacimiento tiene que ser en algo con una base especial, y qué mejor que una hogareña, ¿no?, para que Dios nos enseñe a todos nosotros que todo tiene un principio en algo. Así como el principio del matrimonio, así como el principio de la hogareña es para las iglesias, y así como los principios de esas iglesias para preparar a esos siervos que van a estar en esas iglesias, y son los que van a llevar el mensaje de salvación a todo hombre y mujer de esta tierra. Cumpliendo el mandamiento de Dios cuando Él dijo: id y pregonad mi palabra hasta el fin de la tierra, en todo rincón llevar, bautizando, haciéndole discípulos, y bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así lo declara el libro de Juan. Juan es uno de los siervos de Dios más cercanos, que siempre le buscaban esa intimidad a Dios. Y qué mejor intimidad que empezar una hogareña para buscar sinceramente a nuestro Dios vivo y verdadero, el cual
todavía en estos tiempos, en el 2015 que ya estamos, es necesario que muchos conozcan porque no le conocen. Vamos a orar primeramente, vamos a orar también por las necesidades, por las cosas que sabemos que Dios, Él está intercediendo. Vamos a orar también por el ministerio de Casa Dios Trevelin, para que pueda seguir creciendo, ayudando en el crecimiento del Espíritu Santo, aquellos que han de ser salvos, dice la palabra, porque es el mismo Espíritu Santo el que se va a encargar de traer a aquellos que han de ser salvos. Y hoy todavía nos mantenemos en hogareñas, pero hasta que el Señor nos permita y podamos empezar quizá con un terreno, un templo, de acuerdo a lo que Dios nos diga, vayamos haciendo o moviéndonos. Dios bendiga a los hermanos de la aldea, porque también estamos trabajando con ellos, con los hermanos de la aldea, un matrimonio en especial, que son ministros del Señor. Y en toda esta elaboración les pido a todo el pueblo de Dios la oración para con ellos, para Sierra Colorada. Ahora estuvimos este domingo a la mañana, para todo lo que sea Lago Rosario, Cerro Centinela, Corcovado. Que en Dios envíe su palabra de verdad y Dios mismo se manifieste en su plenitud a través del conocimiento de la palabra de Dios, porque dice que si algo nos enriquece, algo nos levanta, algo nos anima, es el conocimiento de la palabra de Dios. Escrito está en el Antiguo Testamento: mi pueblo cayó por falta de conocimiento. Y esta es una de las labores, algo que Dios puso en el corazón, ¿no es cierto?, para compartir con todos, de poder ir transmitiendo el mensaje de la palabra de Dios a través de estudios, renglón por renglón, capítulo por capítulo, como lo fuimos haciendo con el libro de Génesis, que ahora empezamos con el Éxodo, hasta que lleguemos a Deuteronomio. Y en Deuteronomio tendríamos una introducción. ¿Por qué? Porque esos 5 libros se llaman el Pentateuco. Ese es uno de los inicios, una de las bases del pueblo judío en el conocimiento de la palabra de Dios, en la presentación de sus propios holocaustos que hacen delante de Dios. Y después ya vienen los profetas mayores, los profetas menores, a donde Dios instituye, habla y exhorta al mismo pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios enseñó en estos 5 libros, el hombre después lo degeneró y lo llevó a su manera o a su propia idiosincrasia, mezclando, como habíamos dicho antes, la tribu de Dan, el paganismo dentro de la iglesia, y mezclando también las acciones personales de cada vida en lo que es el servicio a Dios. Por eso de ahí vamos a entender el cautiverio de los 70 años a través de Jeremías, que cayó sobre el pueblo hasta el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles, de acuerdo a la palabra de Dios, es el tiempo de que vinieron los extraños a tomar posesión de Jerusalén. Ya lo vemos a través de Nabucodonosor, a través de la historia, ¿no es cierto? Carlomagno, ¿no es cierto?, que tomó participación de todo eso en el silencio de Dios. ¿El silencio de Dios cuál es? Los 400 años que está marca el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Todo esto es hermoso, poder ir aprendiendo, entendiendo la palabra de Dios, que es nuestra vida. Y como siempre hablamos con los hermanos, eso se llama el vivir la palabra. El vivir la palabra nos confirma a nosotros como siervos e hijos de Dios, hijas de Dios, nos confirma que Dios está con nosotros, que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Y ahí cumplimos la pregunta que una vez dijo Pablo en el Nuevo Testamento, diciendo: esforzado y animado, dice, y mirad que vuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. ¿Cómo nos esforzamos y vemos y sabemos que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida? Cuando vivimos la palabra. El Señor nos enseña desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento que la palabra de Dios es una sola. Que eso, el tiempo pasado, el tiempo presente de hoy y el futuro que marca a través del Apocalipsis, la revelación de Dios, así se llama, revelación de Dios, que lo hizo a través de Juan, porque Juan fue el discípulo que más le buscó a Dios. Al final de los 12 fue él el que más le buscó, y el que menos le buscó, sabemos que fue Judas, que se ahorcó por su propia conciencia, porque en realidad nunca tampoco buscó el perdón de Dios. ¿Cómo nos enseña Dios que muchos de los hombres conocemos de las cosas de Dios, pero la conciencia nos lleva a otro camino, que es la concupiscencia que habla Pablo, y nos desviamos de la realidad de Dios, y es la propia conciencia que después nos da el juicio, y más de un hombre cometió lo mismo que hizo Judas, que fue suicidarse.
El suicidio llega a la vida de los hombres cuando estamos en la cautividad del engaño, en la cautividad del compromiso propio, de querer resolver nosotros mismos situaciones que solamente están en las manos de Dios. Eso lo hacemos todos los hombres sobre la tierra, porque el pecado natural está sobre todos los hombres. ¿Y cómo podemos salir de eso, hermano? A través de la palabra, conociéndolo, asistiendo a las reuniones de una iglesia de Dios, donde se predique las buenas nuevas de salvación, a través del Padre, Hijo y Espíritu Santo, para poder ser libre de ese cautiverio, incluso de las religiones, incluso de los estarismos, incluso de las filosofías humanas. Podemos llegar a ser libres a través de creyendo, aceptando y teniendo un compromiso real de Dios en el arrepentimiento personal primeramente, que es lo que nosotros siempre invitamos, un arrepentimiento real de nuestra vida delante del Señor, para que Dios empiece a transformar nuestra vida, nuestro ser, y nos enseñe el camino que tenemos que andar. La palabra de Dios es hermosa de principio a fin, entendiendo sus verdades. La palabra de Dios es santa de principio a fin, entendiendo la realidad de lo que Dios nos vino a enseñar. El hombre filósofo de la tierra, que quiere enfrentar siempre a Dios, actúa a través de su propia conciencia, a través de su propio desarrollo, a través de sus propios conceptos, que a lo mejor el estudio le dio, o los libros. Y mi hermano va a decir, pero ¿y por qué todo eso si Dios es algo tan prolijo? Dios nos dio algo muy grande a todos los hombres, se llama el libre albedrío. Ese libre albedrío nos da a nosotros, hombres y mujeres en la tierra, a saber discernir o entender o aceptar sí o no a nuestro Señor, aceptar sí o no la realidad. Dice que el que se engaña y rechaza a Dios a través del mensaje, que a lo mejor usted está escuchando a través de este video, y usted lo rechaza, dice que mayor condenación viene porque el mismo espíritu de mentira que anda sobre la tierra toma mayor parte en su vida porque rechazó la palabra de Dios, y cada vez va a ser más engañado por su propia concupiscencia, que son los pensamientos de la conciencia. Entendiendo estas cosas de Dios, podemos llegar a relacionar de que en el libre albedrío Dios no pasa sobre nadie. Eso es lo más santo y perfecto de Dios. Pero en el libre albedrío, todos los hombres y mujeres han sido de alguna manera alcanzados a través de este mensaje, a través de un compañero, a través de alguien, un tratadito. El verdadero camino de Dios en la doctrina y enseñanza. Como también pasa con las iglesias a través de pastores que no han entendido el verdadero mensaje de Dios. ¿Cómo, hermano, siendo pastores no han entendido el mensaje? No lo han entendido. No lo han entendido porque en su vida han puesto su propio tropiezo al querer simular ellos una posición social cuando realmente ni ellos la están viviendo, porque hay un engaño y Dios no puede seguir sobreedificando sobre el engaño. ¿Cómo es eso, hermano? La palabra de Dios nos enseña algo a través de Pablo, ¿no es cierto?, en las cartas de epístolas, que el que edifica, mire a dónde edifica, porque si no edificamos sobre la piedra, que es nuestro Señor Jesucristo, que es la solidez, que es la pureza, que es la santidad, que es el amor real de Dios sobre los hombres, por eso le amamos a Dios, porque Él nos ama primero, y Dios instituye en nosotros, los siervos de Dios, ese regalo, esa presentación de eso, y nosotros sobreedificamos sobre eso, pero con cosas tapadas nuestras no podemos seguir edificados. ¿Qué quiere decir eso, no poder seguir edificados? Quiere decir que no tenemos luz, que los pastores no tenemos luz para poder seguir guiando al pueblo. Entonces, hermano, hay iglesias que están siendo mal guiadas, ¿sí? Hay iglesias que están siendo mal guiadas. Por eso es usted la que se siente inquieta, usted, hermano, que se siente inquieto, es porque ustedes tienen que interceder delante de Dios para que ese pastor tenga luz y pueda a lo mejor resolver ese problemita de él íntimo con su familia, que de ahí viene todas las raíces. Por eso esto de las hogareñas, esto de empezar así es bueno, porque Dios desde la intimidad nos empieza a bendecir. En la intimidad y el mensaje tan lindo de la palabra en los evangelios, cuando el Señor Jesucristo dijo que todo lo que nosotros le presentemos a Él dentro de nuestra cámara, la puerta cerrada, Él lo manifiesta después en público.
Ahí vemos el amor real de Dios, cuando nos enseña a amar a nuestros seres queridos, nuestros principios, nuestro origen, para que después de ahí podamos seguir en la obra de Dios. Hermanos, es hermoso la palabra de Dios. Si tuviéramos que empezar a hablar de todo esto que de alguna manera el Señor nos llevó a comentar, que esto es una introducción nada más, esto se llama homilética. La homilética es el entender en sí el mensaje de Dios para con todos los hombres y mujeres de la tierra. Es una materia más que todos los ministros de Dios o siervos de Dios que trabajamos en las cosas de Dios siempre está ahí presente. Por eso todo principio de predicación, todo principio de concepto, todo es basado a través de una homilética, de entender el mensaje de Dios a nuestra vida para poder compartirlo con los demás. Esa es la posición que Dios nos da, esa es la posición que le da a usted, pastor, la posición que Dios le da a usted, siervo de Dios, que están en el servicio, es la posición que le da al papá y a la mamá, porque es la misma posición de un pastor. Y la misma posición del pastor es la posición que tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando vino a la tierra, convirtiéndose en hombre, pero santo y perfecto, para enseñarlo a Él a través de su vida cómo teníamos que ser nosotros los hombres. Nosotros los hombres, dice la palabra, el principio de todo eso es ser humilde. Siendo humilde, como un niño nos enseña, podemos entender de la palabra de Dios. Si no, no la entendemos. Porque nuestro propio pecado, nuestra propia idiosincrasia de vida, estudios, ciencia, orgullo, magnificencia personal, que está a través del pecado en todos los hombres, pero bienaventurados aquellos que Dios llamó y escogió, bienaventurados aquellos que no se han sentado, dice Salmo 1, en silla de escarnecedores, sino que el deleite está en Jehová, el creador del cielo y la tierra. Si toda esta naturaleza habla de algo mayor, en lo mayor que organizó y preparó todo eso, es nuestro Dios. Él nos hizo a nosotros, Él nos dio el suspiro, ese aliento que es el espíritu de nuestras vidas, cual el hombre no puede ni ser comparado con los animales, porque nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, y los animales no tienen el espíritu. Todo fue dado al hombre a través de ese Génesis que estudiábamos en estos meses pasados, al hombre, para él dominar sobre todas esas cosas. ¿Quién es la naturaleza para que nosotros nos comparemos a la naturaleza? ¿Quién es la naturaleza para que nosotros adoremos la naturaleza? ¿Quién es la naturaleza para que nosotros idolatremos la naturaleza? Cuando todo eso es un engaño personal a nosotros mismos. Cuando solamente nuestro Creador, nuestro Dios, nuestro Santo y bendito Dios, es el único hacedor de toda gloria, honra y alabanza, por siempre, eternamente por siempre. Porque Él nos llamó, nos escogió y nos está esperando a cada uno de nosotros. Muchos de los hombres decimos, sí, yo no me merezco que Dios se acerque a mi casa, yo no me merezco esto. Esa es la misma conciencia que nos acusa. Y el acusador no es Dios, somos nosotros mismos, a través de nuestro propio pecado, por creer que nuestro Dios es chiquitito, cuando nuestro Dios es tan grande. Y lo que Él dice en su palabra se va a cumplir. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Esa es la intención nuestra, ¿no? De poder compartir de la palabra, estudiando, yendo en ella renglón por renglón, capítulo por capítulo, para ver y ir conociendo eso tan precioso que lo que es su palabra, y desde cómo en el principio del mundo Dios nos escogió, nos fue llamando y nos fue enseñando grandes cosas que se tenían que cumplir, que se cumplieron. Y las que vienen se van a cumplir. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no es un Dios hombre, no es un Dios de la naturaleza, es el creador del cielo y la tierra y de todo lo que habita, y lo que Él dijo se cumple. Lo que Él dice se hace. Y lo que Él manda se deshace. Por eso Dios nos manda la palabra, hermanos, hermanas, siervos santos de Dios, ¿no? Dice la palabra que somos santos y benditos de Dios. Que la oración eficaz del justo en la reunión de todos, dice, hace grandes cosas. Hay sanidades, hay proezas, hay milagros, hay recompensa. Pero el mayor milagro de todo es esto, hermano, que le podamos entender a nuestro Dios
y entender lo que Él habló en su escritura, en su palabra, porque esta es su palabra, a través de los tiempos a todos nosotros los hombres. Cuando incluso en su palabra nos da el tiempo y el permiso a todas las cosas. Por eso se llama libre albedrío, porque la Biblia no solamente tiene palabra de Dios, tiene palabra de hombre, pensamiento de hombre, como hablaba Pablo, como hablaba Pedro, como habló en varias oportunidades de cada uno de sus siervos, con pensamientos personales, preguntándole a Dios, diciendo, si tú eres Dios, ¿por qué me toca vivir esto? Si tú eres esto, ¿por qué esto? Como en esa pelea que hubo de este siervo Job, hasta que Dios se manifestó delante de él y él después dijo, de oída yo te entendía más, ahora mis ojos te ven. Esa relación, toda esa charla, ahí vemos que Dios le permite al hombre que le preguntemos, digo, y Dios nos da la respuesta. Y la otra persona que interviene acá, ¿quién es? El mismo enemigo de Dios, Satanás mismo. Cuando lo hizo, cuando estuvo en el desierto el Señor, cuando nos viene a los oídos de los siervos, eso no, Dios no lo va a hacer, no, para Dios eso no es así. Cuando la misma palabra nos enseña, cuando le decían a Jesús, no molesten al maestro porque el maestro está ocupado, y él se daba vuelta y escuchaba el grito de aquel siervo que le decía, Hijo de David, ten misericordia de mí, el ciego Bartimeo, ¿no? ¿Se acuerdan? Y este ciego Bartimeo dice, ¿qué quieres que te haga? Le dijo el Señor Jesucristo en todo su amor, en toda su presencia, y él le dijo que recobre la vista, y la recobró. Vino Jairo diciéndole, Señor, mi hija de 12 años se está muriendo. Los que estaban alrededor le dijeron, no, y se deja al maestro tranquilo porque tu hija ya murió. Y el Señor con su misericordia, viendo ese amor, esa fe de ese padre desesperado, le dijo, no, tu hija duerme solamente. Y la acompañó a la casa, entraron los que realmente tenían esa intimidad con Dios, de creerle a Dios, que aún estando muerta esa persona, Él la podía hacer resucitar. Y entró y le dijo a la niña, Talita cumí, que quiere decir, niña, a ti te digo, levántate. Ese es nuestro Dios. Así las cosas que Dios nos prometió, y si así estén muertas o desaparezcan, o nos pareciera a nosotros que todo se terminó, para Dios no nada es imposible. Porque Él es el creador, el hacedor de nuestras vidas, el hacedor de todas las cosas sobre este mundo, es nuestro Dios. El Dios que nosotros pregonamos, el Dios que quiero que ustedes conozcan, el Dios que quiero que ustedes participen a través de la palabra, y el Dios que los viene a visitar día a día, momento a momento, para compartir con ustedes esas cosas, y que el pueblo de Dios pueda ser feliz, santo, y que pensemos acá en la tierra, ya en este momento, a compartir las grandes cosas que Dios tiene para con nosotros, cumpliéndose lo que Él dijo. Lo primero que Él dijo a sus discípulos, el reino de los cielos ya está aquí. Está en nosotros poderlo descubrir, hermano. Está en nosotros poder salir, huir de esas falsas doctrinas, falsas enseñanzas, de esos sectarismos, de esas creencias de los hombres, esa filosofía de los hombres, de nosotros mismos sentirnos cautivados de que el orgullo del hombre va a resolver todas las situaciones, cuando en realidad la humillación del hombre ante Dios, de comprender que Él es el creador, es lo que va a ser la solución para nuestra vida. Y no la arrogancia, y no el compromiso personal, y no el esfuerzo propio, y yo trabajo, y yo hago esto, y yo hago lo otro, cuando en realidad Dios nos llamó a compartir lo que Él nos dio. Muchos de los hombres atacan al Dios, a la iglesia, al mismo este servicio, lo atacan por los diezmos, las ofrendas. Y si vamos a ser sinceros, lo que Dios está haciendo en eso, en su mandamiento, en la palabra, es sacarnos el egoísmo a los hombres para poder compartir con todos los demás lo que Dios nos da. Todo tiene un principio hermoso delante de Dios. Lamentablemente, más le creen al mundo que a Dios. Pero gracias a Dios, que todavía Dios está levantando pueblos, naciones, islas, dice la palabra de Dios, siervas y siervos valientes que van a arrebatar el reino de los cielos sobre la tierra y van a completar su servicio en la presencia de Dios. Ese es el principio de Dios. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros en todas las cosas que nos enseñó. Vamos a orar, hermano, para presentarle este estudio. Padre amado, una vez más, Señor, nos inclinamos ante usted dándole gracias, Padre. Gracias, Señor, por este día más de vida. Gracias, Señor, por todo lo que usted nos da, nos comparte, por los alimentos, por todo lo que nos provee, Señor. Así mismo le ruego y le pido, Padre, que usted se pare en la puerta, Señor amado, y sea usted, Señor amado, consejero de ángeles, Señor amado,
guardando y bendiciendo, Señor amado, este estudio que vamos a presentar ahora delante de su pueblo, de su nación, Señor, de cada uno de sus hijos, de aquellos que le busquen, necesitan, Padre. Gracias por este privilegio de hablar de su palabra, gracias por esto que usted nos da, Señor amado, de poder compartir las buenas nuevas de salvación con todos aquellos que le busquen y le siguen buscando en espíritu y verdad, Señor. Sea usted abriendo el entendimiento, abriendo nuestro ser, abriendo nuestro corazón para poder entender sus cosas santas, Padre. Gracias, Padre amado, porque usted nos amó desde el principio y siempre nos viene buscando. Y gracias, Señor, porque hoy podemos concretar una vez más esta presentación, este video, para poderlo presentar ante su pueblo y que su pueblo se pueda recrear, Padre amado, en el conocimiento de la palabra, en la luz de lo que usted nos quiere dar a cada uno, para bendición de vidas, sanidad de naciones y aún, Señor amado, levantar esos siervos y siervas que usted va a hacer en este tiempo y en los tiempos venideros a través del mensaje de su palabra, Señor. Gracias le doy, Padre, por este privilegio que usted nos da, Señor. Y le pido que su Espíritu Santo sea a través de mi vida, Padre, hablando al pueblo, hablando a cada nación, a cada vida, aún a aquellos que están por primera vez escuchando este video, viendo este video, Padre amado, sea usted hablándoles, ayudándoles, Padre, a poderle conocer como Señor y Salvador y que sus nombres puedan ser inscritos en el libro de la vida. Gracias, Padre amado, por este privilegio. Todo lo dejo, todo lo entrego y lo presento en sus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Qué hermoso es esto de podernos presentarnos delante del Señor, tener este diálogo, ¿no?, a través de la oración, y que es como que el Espíritu Santo nos llena y habla, intercede, y Él mismo es el que presenta todas las cosas del Señor. El libro segundo de Moisés es el Éxodo. Dice que había una aflicción de los israelitas en Egipto. Nosotros vimos esta Génesis cuando José, mismo por fe, pidió que cuando el pueblo de Dios vuelva a su tierra, lleven sus huesos, dijo José. Por la misma fe, ¿no es cierto?, Jacob dijo también que a sus hijos, que cuando ellos vuelvan, lleven sus cuerpos y sean enterrados juntamente en ese lugar a donde todos fue pagado con justo precio por Abraham, ese lugar que era solamente para ellos, ¿no? Y ahí fue él. Y por fe José dijo esto de los huesos. Por fe José aceptó la bendición de sus hijos, a pesar de que la bendición no fue la que él quería, sino que fue primeramente más bendecido el menor que el mayor, porque el mayor, que era Manasés, decidió en su corazón, que Dios ya lo sabía, quedar media tribu de un lado de Jordán y la otra media tribu del otro lado. Por eso se llama la media tribu de Manasés, porque en la tierra prometida solamente entró media tribu. Y Efraín, que era el otro hijo, que esa fue llamada la parte de Israel que buscaba a Dios, la parte del norte, que fue llamado Efraín, por una ciudad Efraín. Fue el pueblo de Dios, pero tenía tanta enseñanza egipcia, ese muchachito, que no quiso tomar en serio el servicio de Dios. ¿Y lo tomó quién? Lo tomó Judá. Judá la tomó a través del arrepentimiento de su vida. Nosotros vimos como su propia nuera le enseñó a él a ser un hombre de verdad delante de Dios, a dar cuenta delante de Dios. Después fue y le pidió perdón a su padre por todo lo que venía haciendo. Recomprendió por qué sus hijos se habían ido de la tierra. Porque Dios, al que no está en la voluntad de Dios, y Dios antes que se pierda se lo lleva antes de tiempo. Es una de las misterios bíblicos que está en la palabra, cuando Dios nos enseña que Él nos cuida a todos. Y Él sabe lo que necesita y pide de cada uno de nosotros. Dios nunca nos va a pedir algo que nosotros no queramos. Pero lo que nosotros queramos, Él nos va a dar, pero nosotros le tenemos que rendir delante de Dios nuestra propia vida en la sumisión de entenderlo a Él, comprender y llevar su palabra en la santidad que Él nos enseñó a través de su Hijo Jesucristo. Hoy estamos en el tiempo de la gracia, en este tiempo que estamos estudiando, el tiempo que todavía incluso la ley todavía no se manifestaba. Por eso podemos llegar a confundirlo de muchas cosas, hablando de que los hombres hablan de los genocidios, todo eso, pero en realidad la ley todavía no estaba sobre todos los hombres, porque estos son los principios del nacimiento del hombre.
Esa es la realidad. Esos son los misterios revelados a través de la palabra, para con toda la iglesia de Dios, que se tiene que presentar ante un mundo hostil y atacante a través de muchas cosas, pero en la palabra de Dios, a los que creemos su palabra, sabemos que Dios está Él velando y sosegando y manejando y enseñando aún a aquellos que dicen no amar a Dios, para que un día le puedan conocer a través de estas cosas, a través de la enseñanza, a través de las grandes obras que Dios va a hacer en las vidas de sus hijos y sus ministros, sus siervos, donde a través de eso van a venir las iglesias y donde a través de todo eso vamos a enseñar la verdadera doctrina de la santa palabra de Dios. Bendito el pueblo que le busca, bendito aquellos que están ahí, bendito aquellos que Dios hoy le permite estar ante estos videos y compartir. ¿Por qué? Porque ahí vamos viendo la realidad nuestra en este mundo, en el 2015 actualmente, a través de todas las cosas que Dios mismo nos va enseñando. Dice la palabra de Dios de esta manera: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. Con Jacob cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabullón. Dice, perdón hermanos porque tenía prendido el celular. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, nosotros de lo que habíamos contado. Y los hijos de Israel fructificaron, se multiplicaron y aumentaron y se fortalecieron en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. ¿Qué tierra? La tierra de Egipto. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para que se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos de los que le molestaron con sus cargas, edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Rameses. Pero cuando más lo oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en su parto y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que se preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las egipcias pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ella. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija perseverará la vida. Faraón hizo uno de los primeros genocidios que después se vuelven a repetir a través de las historias en varios líderes que representan el mal y no el bien. Porque si estas parteras tuvieron recompensa a Dios por haber tenido temor a Dios sin conocer a Dios, ¿cuánto más para el pueblo de Dios? Dios los va a bendecir y guardar a sus hijos. Qué verdad, ¿no? Qué hermosura. Qué deidad tan grande que Dios nos da a través de su palabra. Si en estos tiempos, que eran 70 nada más cuando fueron a Egipto, por eso que había esa hambruna que había pasado en esos tiempos, después se multiplicaron en gran manera. Y Moisés cuando los sacó ya eran 1 millón.
Después hicieron 1.000.000 más en el desierto. Y solamente entraron la mitad después a la tierra prometida. Ahí Dios mismo nos va enseñando que desde el principio del mundo, Dios, nuestro peregrinar, entendemos el mensaje de Dios cuando Él dijo: muchos son los llamados, pocos los escogidos. 2 caminos tenemos delante: el camino del mundo, el puerta ancha y el camino angosto. Pero más son los que se van por el camino ancho que por el camino angosto. Ahí entendemos por qué decimos: santo y bendito aquellos hombres y mujeres de Dios que le buscan en espíritu y verdad y que creen en nuestro Señor, en nuestro Dios, en nuestro único Dios y creador del cielo y la tierra, y de todo lo que hay, y de nosotros mismos, y que Él está atento a la oración y a la súplica de sus hijos, que está atento a la necesidad de su pueblo y su nación, como lo estuvo acá con estos tiempos, nacimientos de toda su descendencia, de todos aquellos que le buscaban, dice la palabra del Señor, en espíritu y verdad. Y un varón de la familia, el capítulo 2, dice: y un varón de la familia Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, y la que concibió dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de junco, un canastito, ¿no es cierto?, que armaron ellos de junco, ¿no es cierto?, de las ramas, ¿no es cierto?, que se hace, eso se llama los Moisés, nosotros ponemos a los bebitos, y lo puso en el carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver qué le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose su doncella por la ribera del río, vio ella la arquilla del carrizal, vio al Moisés, y envió una criada suya al que la tomase. Y cuando la abrió, y vio al niño, y he aquí, que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dio a la hija de Faraón: iré a llamar a una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. O sea, ¿quién había solamente preparado eso? Dios mismo. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito. ¿Y por qué se manifiestan los propósitos de Dios en nuestra vida? Cuando le creemos a Dios, que a pesar de los edictos y mandamientos de Dios, a pesar del poder del mundo, a pesar del poder del enemigo, creyéndole a Dios, esperando la voluntad de Dios, todas las cosas son hechas. Todas las cosas son cumplidas. Todas las cosas llevan para bien. Ese es nuestro Dios. El único que sabe y conoce cada vida de nosotros. Y mire Dios, ¿cómo puede ser? Solamente Dios lo hace eso. Que la que crió a ese niñito era su propia mamá. Con qué amor, ¿no? Sabiendo que era libre a través de incluso de ese dominio que había. Pero con qué ganas le daría la leche, con qué ganas lo amamantaría, con qué ganas lo prepararía, con qué ganas lo vestiría, con qué amor, ¿no? Y a pesar de todo eso, en esa voluntad de ella, también entendió algo muy lindo. Que ese Moisés, que fue llamado así por ellos, porque fue sacado de ese lugarcito, empezó a ser entendido y hábil en todas las prácticas del conocimiento egipcio. ¿Que le sirvió después para qué? Para poderse también presentar él como hombre delante de Faraón. Es una historia hermosísima esta que empezamos a leer, la historia de Moisés, la historia del nacimiento, la historia de ese propósito de Dios, de cómo fue con ese niño. Y ahí nosotros vamos a empezar a ver ahora cuando este Moisés creció. Ella lo trajo la hija de Faraón, la cual lo prohijó, lo tomó como hijo y lo puso por nombre a Moisés. Moisés quiere decir tomado del río de los juncos, por eso se había hecho esa canastita, se llama Moisés, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. En aquellos días sucedió que, creciendo, ya Moisés salió a su hermano, y lo vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena.
Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto me ha sido descubierto. Hoy hablábamos con un siervo del Señor. Decía este siervo de Dios, dice, que muchas cosas él iba haciendo en su vida: predicar la palabra, llevar, porque Dios lo llamó para eso, ¿no? Para el servicio de la predicación, el conocimiento, para este discipulado, para poder llevar a la palabra de Dios. Pero él estaba entendiendo que hubo muchos tiempos que su propia familia renegaba de él porque le decía: ¿por qué nos venía a predicar la palabra cuando vos estás haciendo lo contrario? Y esta es la vivencia, esto se llama vivir la palabra, porque es lo mismo que vivió Moisés. Moisés tuvo siempre su crianza a través de esa mamá hebrea, pero esa mamá hebrea le enseñó del Dios, del Yahvé, le habrá enseñado de Jehová de los ejércitos, le habrá enseñado del temor, de los tiempos, de los cumplimientos, de la vida. Ella le habrá contado a ese jovencito, porque seguramente se seguían viendo el crecimiento de él hasta que llegó a esa adolescencia, que pudo llegar a ser un hombre e hizo lo que hizo. Y cuando él sabía que tenía que proteger a su pueblo hebreo, que era el que estaba en cautiverio, que estaba en esclavitud, que usaban para la fabricación de esos ladrillos y la esclavitud de todas las cosas, él quiso interceder. Pero intercedió ¿en qué manera? Al tiempo propio, no al tiempo de Dios. Comprendiendo estas cosas, hermanos, nosotros mismos comprendemos que por qué a veces nos apuramos muchas cosas en la vida, porque tenemos el llamado de Dios, pero necesitamos el tiempo de Dios. El tiempo nuestro no es el tiempo de Dios. Dios necesita a nosotros prepararnos. Moisés tuvo que ser preparado bajo toda la ley y dominio y concepto, escritura, diálogo, vocabulario, idioma egipcio, para poderse después desempeñar en la labor que Dios le estaba encomendando, que fue la labor más grande y santa y perfecta de la palabra de Dios, que fue sacar un pueblo de esa esclavitud y llevarlo a la tierra prometida. Mire qué labor, ¿no? Él nunca hubiese pensado que todo eso acontecería en su vida. Y por eso él tuvo que vivir estas cosas. No era el tiempo, pero él lo sabía en su corazón, como usted, hermano, sabe en su corazón qué es lo que Dios quiere de su vida. Pero nosotros apresurados tan lo que Dios quiere que entendamos al vivir la palabra, al entender estas cosas, que necesitamos prepararnos para la labor que Dios quiere. Por eso necesitamos prepararnos en la palabra para ser una sierva, un siervo, que nadie nos pueda venir a refutar o que nadie nos venga a ofender o maltratar en su propio idioma, que también es el mío quizás. Pero a mí, yo siendo preparado a través de la palabra y el conocimiento de su palabra y el Espíritu Santo que me enseña, me redarguye más profundamente y su mensaje llega aún hasta los tuétanos, porque eso ya se hace parte de mi alma, de mi vida, de mi alma. De ahí en los tuétanos donde crece, nace la sangre. Ahí cuando tomamos parte de todo eso, que ya está arraigado en nosotros, estamos preparados para el servicio que Dios nos manda. De ahí usted va a entender esto del ministerio de Casa Dios Trevelin, de querer compartir con todo de la palabra, de ubicarnos en los tiempos, razones de Dios y comprensiones de Dios a través de su Espíritu Santo, que es la enseñanza que nosotros necesitamos para poder manifestarnos ante toda esta rivalidad tan grande y a veces hasta gigante pareciera. Pero si Dios nos enseña en su palabra que aún ese gigante que ofendía al santo Dios, ¿quién es este para que venga a ofender al santo Dios de Israel? Dijo David, con una onda lo derribó. Así es el pueblo de Dios preparado. La fe, muchos hermanos decimos, deme fe Dios, deme fe esto, lo que necesitamos para esa fe sea firme es conocimiento de la palabra. Porque la fe viene por oír, el oír que la palabra de Dios. Escudriñemos la palabra, leámosla. Hoy compartimos esto, pero le invito a usted en su casa a volverlo a repasar, a verlo, a encuadrar esto que hablamos en la palabra. Y cuando eso se va armando en nosotros, el mismo Espíritu Santo nuestro que tenemos cuando lo aceptamos como Salvador, comparte estas hermosas enseñanzas y se arraigan en nosotros de una manera tal, hermanos, que pasamos a ser árboles firmes y seguros del mensaje de la palabra de Dios. Hoy empezamos con esto.
Fíjese cuando lleguemos al Apocalipsis, qué hombre y qué mujeres Dios va a preparar con toda esta hermosa enseñanza. Si gracias a Dios pudimos recorrer esos 50 capítulos de Génesis, ¿cómo no vamos a poder recorrer este segundo libro que Dios nos viene enseñando? Ore usted por este ministerio, ore usted por este siervo que está hablando, ore usted por todas las razones de los hijos que se van a acercar al pueblo de Dios. Y entre todos, mi oración, mi intercesión con ustedes, vamos a levantar la verdadera enseñanza de la palabra de Dios a través de su propia enseñanza, porque la misma palabra de Dios, que es esta, que es Espíritu, su palabra, la cual contiene verdad absoluta, no hay otro libro dado a los hombres con verdad más absoluta que este libro, que es la palabra de Dios. Con el Espíritu Santo nos convencemos realmente de quién es nuestro Dios. Dios les bendiga, Dios añada bendiciones a sus vidas y que todos nosotros podamos seguir compartiendo esto de la palabra. En esto de la palabra vamos a leer unos versículos más y después vamos a orar para compartir con aquellos hermanos que a lo mejor se acercaron y están escuchando por primera vez, para invitarlos, desde ya invitándolos a que pasen a entrar al reino de los cielos, aceptándolo al Señor Jesucristo como Salvador personal de su vida. De poder entender estas cosas que Dios hizo en el principio, con mayor claridad, hermanas y hermanos, vamos a entender el futuro de hoy. Y con mayor claridad vamos a entender esa revelación que le fue dada a través de Juan, en un lugar que pareciera que estuviera abandonado, que estuviera desechado de todos los hombres, pero no estaba en ese lugar, estaba en el tercer cielo, compartiendo con la gloria de Dios y su Hijo Jesucristo, que ya estaba en gloria, porque Él se presentó delante de Juan, glorificado, cinturón de oro, dice, y vestimentas, y presencia santa y única. Ese es el mismo Dios que va a venir por segunda vez a buscar, a tomar juicio sobre esta tierra, sobre todos los hombres. Antes de que acontezca esto, lo que va a acontecer dentro de poco tiempo, al favor de Dios, el tiempo de Dios, al pueblo de Dios cristiano y verdadero, aquellos que le buscamos en espíritu y verdad y nos recreamos y estudiamos de su palabra, es el arrebatamiento, la esposa del Cordero de Dios. Cuando se haga esa fiesta, toda esa presentación, en la tierra va a estar esos 7 años de gran tribulación, y en esos 3 años y medio últimos, que es la desmascaración del anticristo, que va a venir primeramente engañando a todos los hombres y después a los 3 años y medio se va a dar a conocer la verdadera intención de él. En esos 3 años y medio de gran sequía sobre la tierra, de grandes calamidades y problemas sobre todos los hombres, viene el juicio. Porque Dios va a venir, va a descender a tierra y Él mismo, con voz de ángel, con voz de arcángel y con voz de trompeta, levantará su iglesia, y ese mismo Dios se parará de luego después en el monte de Sión, y delante de él caerán todos aquellos que han querido atacar a Israel. La Israel física, habla la palabra, cuando ellos también en ese tiempo van a tener la oportunidad de aceptar y de reconocer al verdadero Mesías que ellos un día rechazaron. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro santo y bendito Dios, el cual vino a la tierra a semejante de hombre, convirtiéndose en hombre, para enseñar a nosotros lo que tenemos que hacer, cómo movernos y cómo buscar en la santidad de su palabra, que Él nos la dejó hace 2000 años, y como hoy, recién ahora están muchos descubriendo el ADN y todo eso, cuando la palabra de Dios nos habla del principio, que en el ser humano, en la sangre, está la transmisión del pecado. Qué santo, qué bendito Dios, para la gloria y la honra sea toda siempre para nuestro Dios, que nos enseña estos misterios tan grandes y perfectos que el hombre aún hoy no ha alcanzado a entender. Dios le abra su mente, su entendimiento, y que todo esto que Dios nos permite conversar y charlar sea de bendición para su vida. En los versículos que siguen, el versículo 15, oyendo Faraón acerca de este hecho, de lo que había pasado, ¿no?, con Moisés, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar a beber
a las ovejas de su padre, que eran las pastoras. Mas las pastoras vinieron y la echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio a beber a sus ovejas. Y volviendo ellas al revuelo su padre, y les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de la mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio a beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre llamarle para que coma? Y Moisés convinó en morar en aquel varón, y él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en la tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. En el capítulo 3 vamos a ver, con el favor de Dios en el próximo video, el llamamiento a Moisés por ese clamor del pueblo de Dios. Nosotros como hijos de Dios siempre aprendimos que la mujer, la pastora, representa a la iglesia. Por eso Dios manda en su palabra que amemos a la mujer, le dice al hombre. Estas pastoras estaban solas. Su padre era un sacerdote y ellas hacían toda la labor que tenían que hacer, pero necesitaba que alguien interceda por ella. Y si la mujer representa a la pastora y la pastora representa a la iglesia de Dios, la iglesia que Dios va a venir a buscar, que es la novia, como lo hablamos hace un momento, entonces, ¿qué quiere decir, hermano? Quiere decir que esas mujeres estaban solas, descuidadas, y necesitaban un hombre que las defiende y las cuida. Por eso no dudó este sacerdote en darle a su hija Séfora, dice, como esposa a Moisés. Igual Moisés tuvo su vida, empezó su matrimonio ahí en eso. Para todo eso vamos a ver que está el llamamiento de Dios. Cuando él cayó en ese desierto de Madián, para con todo eso que él había aprendido en ese Egipto, incluso las defensas personales, las estrategias del ejército, todo eso que él había aprendido, Dios lo iba a llevar a cabo en él para la obra de Dios. Y esas mujeres que representan la iglesia, que están solas, esas son las iglesias del mundo que Dios vio que el hombre estaba solo y que no tenía conocimiento y que estaba desprotegido. Por eso Dios esperó 400 años y viendo que el hombre no podía encontrar solución a su propia vida, envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por usted y por mí. Porque dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En este San Juan capítulo 3, versículo 16, nosotros entendemos el mensaje de Dios que Él lo había pregonado a través de su palabra desde el principio del mundo. Cuando Él creó a Adán y Eva, Él no los desprotegió. Él hizo su primer sacrificio de animalito, un pacto de salvar al hombre a pesar de ese pecado con el arrepentimiento mismo del hombre. Por eso es necesario que nosotros, hermanos, que estamos por primera vez escuchando su palabra y conociendo su verdad, nos arrepintamos de corazón para acercarnos a nuestro Dios vivo y verdadero. Eso es lo que yo le invito a hacer a través de la palabra. Si usted es la primera vez que escuchó esto de la palabra de Dios y Dios le pudo abrir el entendimiento y usted pudo entender algo más de nuestro Creador, de nuestro santo y bendito Dios, le invito a que usted repita conmigo una oración. Y en esa oración vamos a presentarnos, usted allá no está, yo de este lado, vamos a presentar delante de Dios para que anote nuestro nombre en el libro de la vida y que después podamos hacer una oración para bendición de su vida y Dios le va a confirmar y le va a dar esa primicia, como lo hizo a través de este varón Moisés, la primicia a esas mujeres de defender, que siempre se tuvieron que arreglar sola, que siempre tuvieron que andar sola vagando, pero Dios tiene un propósito.
Y hoy Dios mismo se presenta delante de ustedes y le dice que no están solas, que no están solos los hombres, que no está sola esa señora en ese lugar ahí, esté en el hospital, donde está. ¿Por qué? Porque Dios está con usted y Dios vino a sanarlo, Dios vino a libertarlo, Dios vino a levantar los hogares, Dios vino a salvar y a rescatar aquello que se había perdido para el mundo, pero para Dios no, porque de Él es todas las cosas, los principios, todas las cosas. Dice en San Juan capítulo 3, versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Qué verdad tan hermosa, ¿no? Le invito a usted que está por primera vez conmigo que comparte esta oración. Luego yo voy a orar por usted y para entregar al Señor el servicio que hoy compartimos a través de su palabra y a través hasta dónde hemos llegado a través del Espíritu Santo, que para el próximo video, con el favor de Dios, vamos a entrar en el capítulo 3 del libro del Éxodo. En ese capítulo 3 vamos a ver el llamamiento de Moisés y vamos a ver cómo la obra redentora de nuestro Dios a través de la vida de este varón de Dios, santo y bendito hombre de Dios, Dios empezó a armar una nación santa y perfecta de la mano de Él. Le invito a que repita esta oración conmigo. Señor Jesús, en este momento me inclino ante usted para agradecerle, Padre amado, por este momento que usted me dio, Señor. Para agradecerle, Padre, de poder haber entendido un poquito más de su palabra y reconocerme a mí mismo que soy yo el pecador ese que ando deambulando de aquí para allá, buscando que alguien interceda por mí, pidiendo algo que me saque de este propio pecado que viene en mí, que sale de mí, ese celo, esa envidia, esa arrogancia, ese orgullo, esa vanagloria, Padre. Le ruego, Señor, que usted obre en mi vida, Señor, que pueda obrar a través de ver a mis hijos en amados sentados todos juntos en paz y reposo en mi mesa, a ver a mi esposo repuesto, a mi esposa repuesta. Así, Señor amado, ver a todos mis seres queridos, Señor amado, bendecidos, que salga esa enfermedad de mi vida, que me ha dañado siempre, Padre amado, y que me ha llevado de aquí para allá, sin saber qué hacer, Padre. Pero hoy que puedo conocer de su palabra, sé que si usted lo hizo en ese principio del mundo, ¿cómo no lo va a hacer en mi vida hoy que le necesito tanto, Señor? Anote, Señor, mi nombre en el libro de la vida. Perdone mi pecado, le reconozco como mi Señor y Salvador. Y reconozco que usted resucitó al tercer día. Y porque usted resucitó, yo también voy a resucitar, Señor. Gracias por este tiempo de gracia que vivimos, que podemos aprender a través de esta enseñanza, de saber que usted está con nosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Señor, le pido que me encamine a una iglesia donde se predique de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que toda mi familia desde ya se la presento en sus manos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Si usted hizo esta oración conmigo, esté seguro, hermano, que su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y de ahora más, ¿qué nos resta, hermano? Buscarle a Dios en espíritu y verdad. Y el que busca encuentra, el que golpea halla. Y está escrito. Y así ha de ser, y así es nuestras vidas. Si Dios le permitió compartir esto es porque Dios tiene un propósito. Si Dios le permitió hoy compartirlos con otros es porque seguimos pregonando la palabra de Dios, el Evangelio de las buenas nuevas de Dios, de buscar aquello que al mundo a lo mejor es perdido, pero en las manos de Dios nada es perdido. Porque dice la palabra, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Tiene espíritu de condenación, deséchelo en el nombre del Señor. Y acuérdese que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz por usted y por mí. Él llevó todas nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras enfermedades. Y nos da lo que nosotros le pedimos a través de esa salvación redentora de la cruz. Porque Él nos conoce desde antes de los tiempos. Por eso hoy usted está compartiendo esto. Porque Dios ya tenía planeado en su vida, como así había planeado con Moisés, esa crianza de que sea solamente su madre. Así Dios tiene planeado estos momentos para que Él nos encuentre y porque tomemos cuenta delante de nuestro Dios, quién es nuestro Dios. Yo voy a orar por usted, hermano, que la aceptó por primera vez, que Dios le bendiga,
que ojalá con el favor de Dios que nos podamos conocer. Le invito a estas asistencias, si no si es de Esquel, en las reuniones de Esquel, y si es de la aldea, en las reuniones de la aldea, y si es de otro lugar a donde nos podemos reunir. Cuando Dios mismo lo va a guiar a través del Espíritu Santo a esos lugares, a donde nosotros estemos, para que usted pueda seguir aprendiendo. O le invito también a seguir los videos que seguimos enseñando de la palabra. Y si usted no escuchó el estudio del libro Génesis, le invito a que lo haga en su tiempo libre, un momento, videos de 20 minutos, de 30, y hay videos de hora y hora y media. En el tiempo que usted pueda y lo haga, comparta eso. Hay programas de radios grabados también que usted puede compartir para el crecimiento espiritual de su vida, en la comprensión de la palabra. Para eso Dios llamó a los ministros, para ayudar al pueblo a acercarse a la cruz de nuestro Señor Jesucristo, y en esa relación suya con nuestro Señor Jesucristo, en esa intimidad perfecta que Él les permite a cada uno de sus hijos, seamos libres, libres de pecado, libres de estas astucias del mundo que nos engañan, y pasemos a ser pregoneros de las buenas nuevas de salvación en virtud de bendición y gloria, no para solamente nosotros, sino para todos los que nos rodean, y después la recompensa eterna de estar con nuestro Señor Jesucristo, eternamente y para siempre. Dios les bendiga y Dios añada bendición a su vida. Padre amado, una vez más nos inclinamos ante usted, Señor, en su mano entregamos, encomendamos todo este servicio que hemos hecho hoy, Padre. Gracias por este tiempo, gracias por esta razón, gracias, Señor, por todo lo que pudimos hablar a través de su Espíritu Santo, gracias por aquellos que se han acercado a usted por primera vez, gracias por esos que están estudiando a través de este video de su palabra, Padre. Ábrale la luz de entendimiento, guíele, Señor amado, y sea usted intercediendo en todas sus cosas, Padre, para que ellos en esa labor de buscarle a usted, mi Dios, lo encuentren prontamente, Señor, y puedan ser enriquecidos de esas cosas que usted ya le tiene preparada para ellos, Señor. Sane a aquel que tenga enfermedad o dolencia o quejas. Sane espiritualmente a aquellos que están confundidos. Sane espiritualmente a aquellos que han caído en doctrina, en cestas de error, Padre amado, redarguyendo, cambiándoles aún su propio pensamiento en la razón y la virtud de lo que usted nos enseña en su palabra. Gracias le doy por este ministerio Casa Dios Trevelin y por todo lo que usted va a seguir haciendo. Y le damos la gloria y la honra a su nombre por este momento y estas cosas que usted nos permite, Señor. Así le entrego y le dejo todo en sus manos. Añada bendición a cada uno de sus hijos, a sus siervos, a aquellos que le buscan en espíritu y verdad. Y sea usted, mi Señor Santo, mi Dios bendito, añadiendo y bendiciendo a cada uno de sus hijos. En la virtud de su Espíritu Santo le entregamos y le encomendamos todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Hermanas, hermanos, los invito con el favor del Señor a compartir esto que hemos ya leído, a concentrarnos y meditar en la palabra de Dios. Y si podemos leer el capítulo 3 y el 4 para el próximo video que va a venir, que va a ser el número 41, este es el número 40, para poder seguir compartiendo y aprendiendo de la palabra. Que Dios les bendiga y nos vemos en la pronta reunión.